Bueno, buenas noches y bienvenidos a todos a la videoconferencia. Sería la videoconferencia número 11, que estaría tratando sobre el tema de figuras cónicas. Vamos a dar unos anuncios generales primero, que como saben, y recordarles a todos que se abrió de nuevo todo lo que es el aula. Todos los cursos están abiertos para que puedan consultar ustedes, realizar sus dudas, para que puedan, cualquier cosa que ustedes todavía sientan deficiencia para lo que vendría siendo la segunda prueba, la pueden publicar ahí y yo les contestaría, pero lo más rápido que pueda, para que pueda quedar solventado ese asunto. Otra cosa que les quería comentar era de que no solo de esta materia, sino que de otras materias también se van a realizar videoconferencias adicionales para complementar el trabajo, ¿verdad? Buenas Y noches. este conocimiento también que han adquirido. Así que estén muy pendientes de eso. Las videoconferencias anteriores las pueden consultar en el canal de YouTube que se les pone el link en los correos que se les mandan los anuncios semanales. Por último, solo desearles mucha suerte. La segunda prueba es presencial. Es el día 16 de noviembre, si mal no recuerdo, que se los mando bueno, el día se los adjunto también escrito en el correo. Y vamos a dar inicio a la videoconferencia. Cualquier duda pueden hacerla a través del micrófono o por el chat, como han venido haciendo desde hace muchas videoconferencias anteriores. Ustedes encienden su micrófono, realizan su duda y por último apagan el micrófono para no interferir con el desarrollo de la clase. De lo contrario, pueden realizar sus preguntas por el chat. No sé si quedó alguna duda, no sé si alguien tiene alguna duda antes de que demos inicio a la videoconferencia. Aparte de esta videoconferencia, van a haber otras. Sí, aparte de esta videoconferencia van a haber otras videoconferencias adicionales de otras asignaturas y de otros tutores. Entonces, sí estén pendientes del aula y de los correos semanales, que ahí se les estaría informando, ¿verdad? Una pregunta más, una pregunta Sí, más. sí, Esta videoconferencia es con el fin de ayudarnos con las figuras cónicas sin usar calculadora. sí, esto es para ayudarte a figuras cónicas sin usar calculadora. Ah, Lo más importante que tenés que comprender de las figuras cónicas es, bueno, o sea, el fin de la videoconferencia es sobre todo el razonamiento, porque va. normalmente a veces te dejan ocupar, no te dejan ocupar calculadora, o sea, en el examen, que yo recuerde, no te dejan ocupar calculadora, pero a veces las respuestas pueden quedar expresadas sin necesidad de realizar el cálculo en la calculadora, si vos lo puedes simplemente dejar expresado, que es como vienen muchas respuestas a veces en el examen. Muchas Entonces, gracias. se ha tratado de abordar eso en esta y en las videoconferencias anteriores, ¿verdad? No sé si hay alguna otra duda. Si no, daríamos inicio a lo que sería la videoconferencia. Bueno, entonces si no hay ninguna otra duda, comenzamos. Vamos a ver una pequeña introducción de qué es lo que serían las figuras cónicas. Las cónicas son las figuras geométricas que aparecen cuando hacemos la intersección de un cono con un plano. Como podemos ver en la siguiente imagen, según el ángulo de incisión del plano que denotamos por beta, podemos encontrarnos con las siguientes figuras. Una circunferencia, que es la primera figura que tenemos acá. Voy a tratar de resaltarlo aquí. Esta que es la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Probablemente vean el círculo que está como un óvalo, pero es por la imagen que se estiró un poco, y la elipse, realmente esto debería de ser así. Se debería de ver la circunferencia sí, la elipse sí, pero la imagen al modificarla un poco, al estirarla, es que
se ve diferente, pero deberían de estar así. Aquí, como les mostré aquí. Bueno, continuamos. Las figuras cónicas que aparecen cuando hacemos la intersección de un cono con un plano, como podemos ver en la siguiente imagen, según el ángulo de incisión del plano que notamos por beta, podemos encontrarnos con las siguientes figuras: una circunferencia, una elipse, una parábola y una hipérbola de mayor a menor inclinación. Entonces, lo siguiente que les tengo preparado es un GIF, pero solo por ponerles un ejemplo. Si ustedes toman un cono, entonces ustedes, digamos que cortan el cono, lo atraviesan de esta manera. Por ejemplo, si ustedes lo cortan y lo ven desde la parte de arriba, verían un círculo, una circunferencia, que es lo que tenemos ahí. Vamos a borrar. ¿Qué pasaría si ustedes tienen el cono, por ejemplo, y ustedes lo atraviesan? Aunque esto tendría que estar, perdón, van a disculpar ahí. Si el cono lo tuvieran así y, por ejemplo, ustedes lo atravesaran así, en vez de atravesarlo horizontal, lo atraviesan con un ángulo de inclinación, digamos un ángulo de inclinación alfa, atravesarán el plano. ¿Qué es lo que ustedes tendrían? Verían algo como una parábola, quedaría como una sección así si la ven desde arriba. Entonces, de esa forma se van dando las figuras cónicas, interceptando un plano con un cono. Es la forma en que se obtienen este tipo de figuras. Es muy importante estudiar este tipo de figuras, dado que muchas de estas, o sea, por ejemplo, la parábola o el círculo, son importantes en geometría. La parábola es importante, por ejemplo, en análisis de funciones. La parábola describe muchísimas cosas, incluso dentro de la misma naturaleza. No sé si han escuchado el término movimiento parabólico. El movimiento parabólico se aplica en la física y describe el movimiento de un objeto. ¿A través de qué? A través de la función de la parábola. Tenemos una pregunta aquí en el chat. Sí, José dice que sí había escuchado del movimiento parabólico. Entonces el movimiento parabólico es eso, es la descripción a través de la figura matemática de una parábola de cómo se comporta o mueve un objeto. Igualmente la hipérbola, la elipse, son figuras geométricas que son muy importantes estudiarlas, ya que tienen distintos campos de aplicación, como son sobre todo en la física. Acá tenemos un pequeño GIF de cómo es el ángulo de inclinación y cómo se van formando las distintas figuras. Vamos a ir observándolas un poco a detenimiento. Vale. Si ven esto, lo voy a poner pausa aquí quizás. Si ven el plano, denme un segundo aquí. Va, aquí otra vez. El plano se ha cortado de manera vertical. Tenemos el cono y se ha cortado de manera vertical. Se le ha atravesado, se le ha atravesado un plano circular. Entonces, ¿qué forma? Forma algo así como dos curvas, que esta realmente es la hipérbola. La hipérbola, es importante resaltar que no son una ni dos, no son una sola, perdón, sino que son las dos figuras, tanto la de arriba como la de abajo, son la hipérbola. Las dos figuras forman una sola hipérbola. Vamos a continuar para que puedan ver la siguiente. Igual, por cierto, del otro lado también se va a formar una hipérbola, ¿verdad? Entre más se va aumentando el ángulo de inclinación, como podemos ver, se queda una sola. Se queda una sola figura. Esa figura que queda se llama parábola. Esa es la parábola, que sería una de las figuras cónicas que estaban al inicio. Vamos a seguir viendo. Vale. Si ven, entre más horizontal se pone el plano, se forma un círculo. Más circulares, si el plano se pone totalmente horizontal, se forma un círculo.
Y por último, si se toma totalmente circular en el centro, es un punto. Entonces, de esta forma es que se dan todas las figuras cónicas posibles. La elipse no la mencioné, pero se ve, ya la puedo mostrar aquí. O sea, si ven es como parecido a una circunferencia, pero el ángulo está entre una parábola y el ángulo horizontal total, que es la circunferencia. Ahí es que se forma la elipse. Por eso es que se parece tanto. Vamos a responder el chat. Justin nos manda una carita. Sí, de esa forma es que se forman las figuras cónicas. Si quieren pueden hacer un experimento en casa, por ejemplo, pueden tomar ustedes un cono y cortarlo ustedes de forma manual, ¿verdad? Y van a obtener las figuras parabólicas. O podrían llenar un cono con agua, por ejemplo, un cono con agua, y darle ustedes cierta inclinación al cono y van a ver las figuras parabólicas reflejadas. Si ponen el cono al sol, se van a reflejar las figuras parabólicas. Son pequeños trucos para que vean que esto no es matemáticas, no está ajeno de la vida cotidiana, ¿verdad? El problema es que uno a veces no se da cuenta. Vaya, vamos a estudiar a detenimiento cada una de estas figuras. Vamos a estudiar lo que vendría siendo la circunferencia, que como ven, es lo que les dije, al cono se le pone de manera... Se pone el cono y se le atraviesa el plano de manera horizontal. Vaya, la circunferencia es un conjunto de puntos que equidistan de un punto, o sea que están a la misma distancia. Si nosotros tenemos aquí una circunferencia y aquí tenemos el centro, entonces la distancia entre este punto es la misma. O sea, la distancia entre el centro y cualquier punto de la circunferencia es el mismo, tiene la misma distancia. Por eso es que se dice que equidistan o son equidistantes de un punto fijo llamado centro. Se forma al cortar un cono con un plano vertical, como se nos había explicado. El ángulo, no sé si alguien me podría decir con qué ángulo mencioné yo que se cortaba el plano. Si alguien puso atención, ¿qué ángulo de inclinación tiene el plano? Va, como podrán ver, el plano es totalmente horizontal, entonces Es totalmente horizontal. el ángulo de inclinación que tendría, que sería alfa, ¿verdad? Sería todo este ángulo. Sería de 0 grados, ¿verdad? Que estaría totalmente horizontal. O igual, 180, cualquiera de los dos quedaría totalmente horizontal el plano. Bueno, seguimos leyendo. La circunferencia es una figura muy común a nuestro alrededor. En geometría analítica, la circunferencia posee la forma algebraica siguiente y nos presenta la fórmula que tiene para representarse una circunferencia. X menos h todo al cuadrado más y menos k todo al cuadrado es igual al radio de la circunferencia al cuadrado. Vamos a borrar todas las entradas. ¿Qué pasa? Que si tenemos la circunferencia acá y nosotros tenemos un radio r, y nosotros tenemos h y k, que serían los puntos donde se encuentra el vértice, por ejemplo, nosotros podríamos escribir una ecuación de la circunferencia h menos 4, todo esto al cuadrado, más y menos 5, todo esto al cuadrado, igual al valor del radio, que sería, por ejemplo, 2 al cuadrado. Y esa sería la ecuación típica que tendría una circunferencia. Tal que el centro en un sistema de coordenadas cartesianas es el punto h, k, perdón, es el punto h, k, que sería 4 y 5. Y r es el radio de la circunferencia. Bajo la perspectiva del cálculo, la circunferencia no es una función, pues no pasa la prueba de la recta vertical. En otras palabras, a cada valor del dominio le pueden corresponder 2 puntos del contradominio. No sé si se recuerdan en funciones por qué la circunferencia es que no era una... ¿Por qué la circunferencia no era una función? No sé si recuerdan eso, si alguien puede ponerlo en los comentarios. Si alguien recuerda por qué la circunferencia no era una función. ¿Porque es plana?
no tanto así, sino que la circunferencia no es una función. Aquí mismo lo dice, se puede hacer la prueba la prueba de la línea recta. No sé si, no, no sé si recuerdan la prueba de la línea recta, pero se trazaban líneas verticales a lo largo de la figura y si tocaba dos veces esa línea a la figura, no es una función. Si la toca una sola vez, sí. Si la toca dos veces, no. Entonces, por eso la circunferencia no es una función. Vamos a poner otro ejemplo, solo para que lo tengan en cuenta. Si hacemos aquí el plano cartesiano y ponemos la circunferencia y le hacemos la prueba, perdón, uso la misma figura. Y hacemos otra figura, por ejemplo, una línea recta. Y le hacemos la prueba de la línea vertical. Trazamos líneas verticales acá. Así y así podemos seguir por toda la figura. Si ven, solo lo toca una vez. Solo tocamos la figura una sola vez. Entonces, el compañero dijo que era porque era plana y realmente no. Pero sí todas las figuras que sean planas, que sean cerradas, la mayoría de esas figuras no son funciones. Es bastante importante tenerlo en cuenta porque hay preguntas a veces teóricas donde uno le dicen si tal función, tal figura representa una función y no siempre. Es bueno que le hagan la prueba de la línea recta que les acabo de mencionar. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Este ya lo traigo aquí resuelto, pero tal vez lo pueden hacer conmigo sin ver la respuesta. Hay la ecuación de la circunferencia que tiene radio 7 y centro en 2,5. Radio 7 y centro en 2,5. Aplicaríamos esta ecuación, ¿verdad? No sé si alguien lo podría hacer, tal vez sin ver la respuesta. Voy a tratar de taparla por acá. Sí, sí. O alguien que me pudiera decir qué se le ocurre hacer. Ah, bueno, usar la fórmula. Ajá, usas la fórmula, Ah, ¿cuál, por ejemplo, dentro de H y de K? Porque el centro tiene una H y una K, como lo vemos acá. ujú. H y K. ¿Cuál sería H y K dentro del enunciado? 4. 2 y 5, 2 y 5. 2 y 5, cabal, pondríamos 2 y 5, reemplazaríamos 2 y 5, ya teniendo la ecuación, el 2 correspondería al H y el K correspondería al 5. ¿Por qué? ¿Por qué correspondería uno a cada uno? ¿Alguien que me pudiera decir? ¿Por qué el 2 va Porque, acá y por qué el porque así 5 va está acá? determinado. ¿Alguien que me pudiera decir? Así está determinado. Así está determinado, pero también es porque 2 es el X, es la coordenada X, y 5 es la coordenada Y. Entonces el H le corresponde a la coordenada X que está a la par, y el K le corresponde a la coordenada Y que está a la par. Entonces solo tendríamos que reemplazar, como dijo el compañero, es X menos 2 al cuadrado más Y menos 5 al cuadrado igual a 49. Ahora, podemos nosotros escribir algo que se llama la ecuación general, que está ahí. Esta es la ecuación general. Esa es la ecuación general. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Alguien pudiera decirme qué propiedad aplicamos acá para pasar de la ecuación, digamos, canónica a la ecuación general? De esta ecuación a esta ecuación. Trinomio. Utilizamos binomio, desarrollamos los binomios. Binomio, binomio. Sí, estos binomios que están acá los desarrollamos. Estos de aquí están elevados al cuadrado, solo los desarrollamos, los agrupamos y obtuvimos esto de acá. Por ejemplo,
Acá está, ¿verdad? Complementamos los cuadrados de la ecuación general para llegar a la ecuación ordinaria, que es la que ocupamos. Entonces, al revés, solo tendríamos que desarrollar los binomios al cuadrado para volver a llegar a la ecuación general. Como recuerdan, las ecuaciones tienen su forma canónica y su forma general. La ecuación general es la que les mostré ahí, y la ordinaria o canónica es la otra que está agrupada complementando cuadrados. Bueno, tendríamos el ejercicio 2 antes de pasar a lo que sería el elipse. Ahí hay la ecuación de la circunferencia que tiene un diámetro con extremos, los puntos 8, menos 2 y 2,6. Vale, vamos a resolver este ejercicio. Lo voy a resolver yo. Ya lo pueden ver ahí en pantalla. Ahí hay la ecuación de la circunferencia que tiene un diámetro. Como necesitamos encontrar la ecuación de la circunferencia, entonces aplicamos la misma ecuación, ¿verdad? La ecuación ordinaria o la ecuación canónica, la que nos sea más fácil. ¿Cómo vamos a saber cuál es más fácil? Depende qué datos nos estén dando. Si nos dan el dato del centro y del radio, es más fácil aplicar la ecuación ordinaria. Si nos dan los datos de, por ejemplo, acá de los coeficientes D, E, F y E, de estos tres coeficientes, tendríamos que ocupar la ecuación general, ya que nos es más fácil. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos el punto medio. Calculamos el punto medio. ¿Por qué el punto medio? Porque nos dan el diámetro y nosotros necesitamos el centro y el radio. Entonces, del diámetro, al calcular el punto medio, estaríamos calculando realmente el centro. No sé si se entiende bien, pero vamos a hacer una figura por aquí. Entonces, a nosotros nos están dando esta longitud. Entonces, al calcular el punto medio de esta longitud, estaríamos calculando, no sé si se ve ese color, estaríamos calculando por acá. ¿Qué sería ese punto medio? Ese punto medio sería el centro de la circunferencia. Ahora, como una de las propiedades de la circunferencia era que los puntos son equidistantes, entonces podríamos calcular el radio como la distancia que hay entre un punto del centro a cualquier límite de la circunferencia. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la distancia entre dos puntos. ¿Cuál es? El centro y un punto cualquiera. Y entonces podemos ver que si lo aplicamos entre 8, menos 2, la distancia entre 8, menos 2 y 5.2 sería la distancia entre un punto externo y la distancia entre el centro que acabamos de calcular acá. Entonces calculamos la distancia con la fórmula que sería la resta de las coordenadas al cuadrado. Si ven, aquí pusimos 8 y 8 está en X y 5 que está en X, lo restamos, ¿verdad? Y menos 2 que está en Y 2 que está en Y también. Solo restamos las X con las X y las Y con las Y. Vamos a borrar todo acá. Y así obtenemos la distancia entre los dos puntos, que sería el radio. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente ocupamos la ecuación canónica que habíamos dicho, X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual al radio al cuadrado. Entonces colocamos en H 5, en K 2 y en R cuadrado 5 al cuadrado, que es 25, que es exactamente lo que tenemos acá. X menos 5 al cuadrado más Y menos 2 al cuadrado igual a 25. Y ahí terminaría el ejercicio 2. No sé si hubo alguna duda, no sé si alguien tiene alguna pregunta que pueda hacerla ahorita, antes de continuar al siguiente tema, si es de este ejercicio o si es de otro ejercicio. Porque si nadie tiene ninguna duda, procederíamos a ver lo que sería la elipse. Si nadie tiene ninguna duda. Bueno, entonces continuamos. Solo recordarles
que, bueno, tenemos uno por acá. ¿Cómo sacó el radio? Nos pregunta Marcelo. Ok, vale. Lo voy a explicar por acá. Este es el círculo y este es el centro. Obtuviste el centro obteniendo, vaya, este es el diámetro. Ese era el diámetro. Los dos puntos que estaban en la orilla de la circunferencia. Entonces, si vos sacás el punto medio de estos dos puntos, obtendrías el centro. Porque de una línea sacás el punto que está en medio, que correspondería al centro de la circunferencia, como se ve aquí. Entonces, así sacaste el centro. Pero ahora, si vos sacás la distancia entre el centro y un punto cualquiera, como por ejemplo los puntos que te dieron que están en el borde de la circunferencia, si vos sacás esa distancia, obtendrías su radio. Entonces, la fórmula ¿cuál es? Sería x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Sería la raíz de esto, sería la fórmula de la distancia entre los dos puntos, que es la que aplicamos acá. Entonces, ¿qué vas a meter acá? En x vas a meter los puntos del centro y los puntos y el x del punto extremo, el x del centro y el x del punto extremo. Por eso es que si te fijas, acá pone 8, que es el x del punto extremo. Y pone 5, acá puso 8, aquí puso 5, que es el punto del centro. Luego pone menos 2, que sería el punto del borde de la circunferencia, y pone 2, que sería el punto del centro. Acá. Entonces aplica esta fórmula entre esos dos puntos y obtiene el radio. Esa es la forma que utilizó para obtener el radio. No sé si hay otra pregunta, alguna otra duda. Porque si nadie tiene una duda, entonces continuamos. Continúe. Ok, entonces continuamos y veríamos lo que sería la elipse. La elipse, vamos a leer primero una parte teórica y voy a explicar también un poco acerca de la elipse, así de forma visual, ¿verdad? Por eso tenemos la imagen ahí. La elipse es un conjunto de puntos que cumplen que la suma de las distancias entre cualquiera de ellos y dos focos es constante. La definición matemática de la elipse es más compleja, sin embargo es muy común observar en objetos y los productos cotidianos la expresión algebraica que una elipse es. Tenemos esta elipse en el caso de elipses horizontales y esta para elipses verticales, donde 2a es la longitud máxima de la elipse y 2b es la longitud mínima. Es importante añadir que a mayor que b, y de esta forma se distingue entre una elipse horizontal de una vertical. El centro de la elipse está dado por el punto h, k, distancia semifocal, que es b cuadrado igual a cuadrado menos c cuadrado, que esto nos recordaría a lo que sería nos recuerda lo que vendría siendo más o menos el teorema de Pitágoras. No sé si recuerdan. La elipse es una función, pues al igual que una circunferencia, la elipse no es una función, al igual que una circunferencia. Ninguna elipse pasa la prueba de la recta vertical. O sea, la elipse no es una función. Porque si le trazamos las líneas verticales, si ven, corta dos veces. Corta acá y corta acá. Corta superior y corta inferior. Vale. Si ven, la elipse se parece un montón a lo que vendría siendo un círculo, pero es lo que coloquialmente conocemos como óvalo. Eso es más o menos una elipse. Sería lo que nosotros vendríamos conociendo como un óvalo, tiene como la forma más o menos de un huevo, por ponerlo así. Las elipses pueden ser horizontales y verticales, como mencionaba, y por ejemplo, la elipse ante la que nos encontramos acá es una elipse horizontal. No sé si hay alguna duda antes de pasar a los problemas que vamos a ver. Bueno, si no hay ninguna duda, entonces vamos a continuar. Vamos a ver el ejercicio 1. Hay la ecuación de elipse que pasa por
25,0 y la distancia semifocal es 7. Vaya, ¿cómo lo vamos a resolver? La ecuación de la elipse es la que tenemos acá, que es la misma que ya les había proporcionado, siendo C la distancia semifocal al semieje mayor y B la distancia al semieje menor. Entonces aplicamos la distancia semifocal. B cuadrado es igual a A cuadrado menos C cuadrado. El punto 25,0 de la elipse es el punto de corte con el eje de las abscisas. Por tanto, A igual B25. Al ser la distancia semifocal C igual 7, se obtiene. Por tanto, la ecuación de la elipse es, y ponemos la ecuación de la elipse. Pero no sé si se entendió, así que voy a hacer un dibujo. Ok, tenemos la elipse. Entonces, el punto 25,0 pasa por el punto 25,0 y la distancia semifocal es 7. 7 sería la distancia de acá al foco. Porque si ven, acá tenemos esto que es el foco. Esta parte que es el foco. Entonces, si nosotros queremos obtener, si pasa por el 25,0, supongamos que este es el 25,0. Entonces, ¿qué pasa? Que como y es 0, quiere decir que corta con el eje X en 25. Por eso es A igual 25. Y la distancia semifocal es 7. Entonces, aplicamos ¿qué ecuación? La ecuación de la distancia semifocal que tenemos por acá. Entonces tenemos que B cuadrado es igual a A cuadrado menos C cuadrado. Y obtenemos B cuadrado, que sería el otro punto que necesitaríamos. Que sería, perdón, sería este. Sería B. Y este sería A. Y entonces solo aplicamos la ecuación que sería X al cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Y ponemos acá 25 y acá 576, que sería... Realmente no sé cuánto es al cuadrado, pero lo obtuvimos de la resta, ¿verdad? De la ecuación de la distancia semifocal. Sé que es un poquito complicado. El ejercicio, si quieren, se lo puedo subir al aula virtual para que lo puedan consultar y luego hacer preguntas aún más específicas que tengan sobre el ejercicio por si quedó poco claro. No sé si tienen alguna duda. Sí. Con la fórmula que dio anteriormente, ¿no se utilizaría o no? Sí. Va, ya te respondo, solo voy a responderle a Marcelo que nos dice que es un foco y un semifoco. Realmente el foco y el semifoco, Marcelo, son puntos especiales, por decirlo así, dentro de la elipse. Por ejemplo, si lees en la teoría, lo que nos dice es que la definición matemática dice que es un conjunto de puntos que cumplen que la suma de las distancias entre cualquiera de ellos y dos focos es constante. Entonces, los focos son los puntos donde la distancia es constante. Es bastante complicado de comprender, tal vez al inicio, por lo que representa la figura en sí. Pero en teoría eso sería un foco. Y la distancia semifocal, que sería la distancia esta, que es la que te había marcado, ¿verdad? Es el foco y la distancia semifocal. Entonces, el foco realmente a ti te interesa conocerlo más que todo de manera, ¿cómo podría decírtelo? De manera un poco teórica. Creo que no traigo un ejercicio sobre el foco, solo con distancia semifocal, ya que el foco es un concepto un poco más complicado, por decirlo así, de calcular, de obtener el valor cuantitativo. Más que todo, tienes que saber a modo teórico que el foco solo es el lugar o los puntos donde se mantienen constantes las distancias. No sé si el compañero que también tenía otra duda podría decir la duda. La fórmula que utilizó anteriormente no se utilizaría, ¿o sí? La fórmula que utilicé anteriormente, la del principio. La de K menos H al cuadrado sobre A. Esta. Entonces sí. Esta que está acá.
No sé si te referías a esa, pero supongo que sí. Ah, Fíjate que esa solo se aplica para la circunferencia. no, yo digo la de la elipse. Esa que acaba de marcar. Ah, esta. Ajá, esa de h menos k. Ajá, esa. X menos H, fíjate que es la misma que está acá. Ah, bueno. Lo Gracias. único que ese X menos H, que está ahí al cuadrado, sobre A cuadrado, vamos a escribir aquí toda la fórmula. Perdón, aquí me faltó un menos K y aquí va todo al cuadrado. Van a disculpar ahí que cuesta un poco así, pero esto es para, ya que lo mencionas, es bastante importante. Se, si la elipse está centrada, o sea, tiene su centro en el origen, entonces sería algo como así, ¿verdad? Sí. Este punto del centro haría que H sea igual a 0 y que K sea igual a 0. Por eso es que estos, se ve, como son igual a 0, podemos utilizar esta fórmula, que sería lo mismo que utilizar la fórmula esta de arriba o esta de acá, solo que si Mm, pones H igual a 0 y K igual a 0, te queda esta misma fórmula que está aquí. Pero sí es la misma. Si el centro estuviera en otro punto, por ejemplo, estuviera acá, digamos, y la elipse estuviera aquí. Y aquí es 3 y aquí es 4, por ejemplo. Entonces, ahí sí tendrías que hacer x menos 3 entre a al cuadrado más y menos 4, todo esto al cuadrado, ¿verdad? Acá. Entre b al cuadrado igual a 1. Así lo tendrías que hacer. Pero podés ocupar las dos fórmulas, solo que tenés que tener en cuenta que si ocupas esta fórmula, esta de acá, y la elipse está centrada en el origen, h y k son 0, entonces se vería reducida siempre a esto. Son las mismas fórmulas, solo que tienen esta condición especial. Para que sea la fórmula del horizontal y la vertical se usa para casos diferentes. Sí, eh, se usa, como su mismo nombre le dice, para elipses horizontales o verticales. Aquí, este es un ejemplo de una elipse horizontal. Si vos ves en la elipse horizontal el lado más largo, o por ponerlo así, por decirlo así, el lado más largo es el lado horizontal. Vale, si vos pones, por ejemplo, esto acá y esto está así, entonces el lado más largo es el lado vertical. No sé si lo logra ver, pero digamos que acá es como un óvalo acostado, por decirlo así, en el caso horizontal, y en el caso vertical es como si fuera un óvalo parado, por decirlo así. No sé si quedó claro, que sí se ocupan para casos diferentes, pero sí. tienen la misma aplicación. O sea, se ocupan para casos diferentes, pero solo cambia la fórmula. O sea, la forma de aplicarlo es la misma, si ves. O sea, es prácticamente que la misma ecuación, solo que se cambian B y A. ¿Por qué se cambian B y A? Porque el lado, el lado que es el más largo en la horizontal es el que está en las X y el lado que es más largo en la vertical es el que está en la Y. Por eso se da el cambio de A y B, pero el resto de la ecuación es igual. ¿Alguna otra duda? Si no, continuamos con con la presentación. Bueno, entonces continuamos. También yo les voy a subir este ejercicio para que lo puedan repasar tranquilamente y si tienen alguna duda la pueden poner en el aula. Vamos a ver el ejercicio 2. Ayer la ecuación del elipse que pasó por el punto 4,1 y 0,3. Vale. Ubicamos nosotros 4,1, 4 en X, digamos que va a estar por aquí, y 1 en Y. Entonces ubicamos nosotros este punto. Y 0 en X y 3 en Y. Sería como por acá. Y entonces nos dice que la elipse pasa por esos puntos. Entonces, el punto 0,3 de la elipse es el punto de corte con el eje de coordenadas.
Entonces sabemos que es el punto de corte. ¿Por qué? Porque X es igual a 0 en el punto 0,3. Entonces acá ya tendríamos que S es igual a B. Y poniendo que debe pasar por 4,1, se tiene que. Ok, ¿qué podemos notar al ocupar esta ecuación? Que la elipse es centrada, o sea que es así, que su centro está en 0,0. Entonces, al hacer que pase por 4 y 1, podemos reemplazar 4 acá y poner 16, 4 al cuadrado, ¿verdad? Y 1 en Y, o sea, 4 en X y 1 en Y. Si ven acá, se reemplazó X y Y. Y se va a... El 16, ¿de dónde salió? Es 4 al cuadrado. Te lo voy a poner acá. Este 4 se reemplazó por X. Pero 4 se reemplazó por X y la X está al cuadrado. Entonces saldría 4 al cuadrado. Entonces sería 4 por 4, 16. ¿Sí? Sí. Y 1 se reemplazó por Y, que sería 1 por 1 igual 1. Y es esto que se pone acá. Y él se tiene que encontrar a al cuadrado. Entonces es a al cuadrado y se tiene que a al cuadrado es igual a 18. Ese. Una consulta. Sí, dime. Digamos, es 4 por 4 porque... ¿Por qué es 4 por 4? Ah, vaya, lo que pasa es que 4 al cuadrado, si ves, te fijas, hay un 2. Sí, Porque está al cuadrado. Entonces, ese te va a indicar la cantidad de veces que vas a multiplicar el mismo número. No, eso sí lo sé. Pero ¿y por qué 4? Ah, ¿por qué ocupamos 4? Porque la elipse va a pasar por el punto 4,1. ¿Qué es lo que te dice aquí? Allá la ecuación de la elipse que pasa por 4,1 y 0,3. Entonces 0,3 si lo ubicas y ubicas 4,1 y ubicas el centro. Entonces dibujas la elipse y tiene que pasar por este punto, 4,1. Entonces, como tiene que pasar por ese punto, vos reemplazas los valores de ese punto en la ecuación de la elipse. Sí, para obtener los valores de qué. Acuérdate que vos necesitas a al cuadrado y b al cuadrado. Esos son los valores que vos necesitas para obtener la ecuación de la elipse. Si querés, o sea, también lo voy a subir al aula si quieren. Incluso le voy a hacer el dibujo. O sea, lo voy a subir con un dibujo mejor, ¿verdad? Para que lo puedan ver en el aula y puedan poner sus dudas. Gracias. Disculpen que se me trabó. Ok, por último, una de las últimas figuras que vamos a ver es la hipérbola. Esta es la penúltima figura y vamos a ver de último la parábola. La hipérbola se forma por un conjunto de puntos en el que el valor absoluto de la resta de la distancia de un punto con dos focos es constante. Entonces igual tenemos un foco que la verdad es que es que hasta ahora es más como un concepto más teórico, por decirlo así. Las hipérbolas son raras de encontrar, generalmente es en campos como la física, como les había mencionado, donde se le da el mayor significado. La ecuación algebraica de la hipérbola es, y si ven, es la misma ecuación. Si ven es la misma ecuación que la elipse. ¿Cuál es la diferencia? Que la elipse tenía un más acá y la hipérbola tiene un menos acá. Esa es toda la diferencia de las ecuaciones. Y hay hipérbolas también verticales y horizontales, donde 2a es la distancia del eje transverso, eje vertical, que sería prácticamente que esta distancia, y 2b es la distancia del eje conjugado, que aquí está identificado b, y el centro es h como k. En este caso, a diferencia de la elipse, a no es siempre mayor que b, a siempre aparecerá dividiendo a la variable positiva y b a la variable negativa. Y si es negativa, la hipérbola es horizontal, mientras que si x es negativa, la hipérbola es vertical. Entonces es el mismo caso que en la
que en la figura anterior que vimos en la elipse, solo que la hipérbola en la ecuación tiene un menos y la otra tiene un más. Esa es toda la diferencia. Hallar la ecuación reducida de la hipérbola con focos 7,0 y menos 7,0 y que pasa por el punto 4,0. Entonces nos dan los dos focos, estos focos. Nos dan los puntos específicos de estos focos y nos dicen que pasa por el punto 4,0. Entonces el punto 4,0 de la hipérbola es el punto de corte con el eje de las abscisas. ¿Por qué? Porque como es 4,0, este es X y este es Y. Entonces corta en el eje Y, porque Y es 0. Por tanto, A igual 4. Al ser la distancia semifocal, se tiene que esta es la distancia semifocal que vimos desde el inicio. Obtenemos el valor de B cuadrado. Y así obtenemos la ecuación de la hipérbola, que es la ecuación que pusimos acá, que es lo mismo que esta ecuación que está acá. Que fue lo que yo dije, que si las hipérbolas estaban con respecto al centro, H y K se volvían 0. Yo pienso que, no sé qué opinarán ustedes, tal vez me puedan poner en el chat, que les voy a subir los ejercicios sobre todo de elipse e hipérbola, que son los más complicados. Está bien. Vamos a ver en el chat. ¿Por qué B al cuadrado es igual a A cuadrado menos C cuadrado? Esto no sé si recordás que yo al inicio de la presentación, en la elipse, aquí escribí la distancia semifocal. Aquí está, mira. Esa es la distancia semifocal, que sería esta distancia que marqué acá. Eso. Entonces, igual lo mismo para la hipérbola. Pero solo que acá sería esta, ¿ve? Pero tiene la misma ecuación. Por eso es que puse eso. Porque ya está la ecuación definida para la distancia semifocal, que está acá. No sé si hay alguna otra duda. Y si no, pasamos a lo que vendría siendo la última figura, que es la parábola. Que aquí se me fue una imagen. A este lado no me lo vayan a hacer caso. Bueno, se lo puede decir entonces lo que vendría siendo la parábola. Lástima que ahí no está para la imagen. La parábola igual es un conjunto de puntos que se ubican en un plano, en un plano cartesiano y que forman una figura que tiende al infinito, es semiovalada, y que se puede encontrar en la mayoría de casos de la vida. Tiene un eje de simetría e igualmente tiene un vértice. La ecuación algebraica de la parábola es la que vemos acá. Van a disculpar ahí. Estas son las ecuaciones de la parábola, que son igual a hay parábolas verticales y hay parábolas horizontales, tal que P es la distancia entre el vértice y el punto más cercano al foco y a la directriz, y el vértice es H, K. En cálculo las parábolas verticales, eso quiero que me lo respondan, no sé si alguien podría decirme si las parábolas verticales, cuáles son funciones, si las parábolas verticales o las parábolas horizontales. ¿Cómo así? ¿Qué quiere que le recordemos? ¿Cuál pensarían ustedes que función? Si la parábola vertical o la parábola horizontal. ¿Cuál es función? ¿Esta o esta? Es la misma figura, ambas son parábolas. La de arriba es horizontal, positiva. La horizontal nos dice Marcelo Sánchez. Esta es la vertical y esta es la horizontal. ¿Cuál creerían ustedes que es función? Esta es la vertical. Las dos. La vertical. Vale. ¿Recuerdan cuál era la prueba que le hacíamos? Las líneas, que si topaban 2 puntos no era función. Sí, si topaban... correcto. Es lo que mencionó el compañero, la de la línea recta. Entonces, verifiquemos si solo topan un punto.
Va, entonces, como pueden ver, la parábola vertical sí cumple, que solo topa en un punto, pero la parábola horizontal no cumple, porque toparía en 2 puntos a la figura. Entonces, la parábola vertical es una función y la parábola horizontal no es función. Igual, como les mencionaba, tiene un foco también y tiene un eje de simetría. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Hallar la ecuación de la parábola que tiene directriz x igual 4 y foco f menos 2.0. Acá tienen un pequeño dibujo que representa el ejercicio. Acá está el foco y acá está la directriz. El vértice está sobre el eje focal y a la misma distancia del foco que de la directriz. Entonces, el vértice... Horizontal va a ser. Ajá, correcto. Sería entonces como si fuera una parábola horizontal. El vértice está sobre el eje focal y la distancia y a la misma distancia del foco que de la directriz. Entonces sacamos el vértice por lo que habíamos dicho de la teoría, ¿verdad? Que va a ser en medio de las dos, en medio del foco y en medio de la directriz va a estar. Sí, correcto. Así como dijimos en la teoría, así como dijo el compañero, va a estar en medio del foco y de la directriz estaría el vértice. Como el eje es horizontal, la ecuación tiene la fórmula y acá nos presentan la fórmula que tiene, que si ven son las mismas fórmulas que están acá, ¿verdad? Solo que han cambiado un poquito las letras, le han puesto letras griegas. Entonces solo reemplazaríamos aquí el que en los puntos del vértice, y menos beta, y en beta que reemplazaríamos 0, porque 0 le corresponde y 4c por x menos alfa, y alfa sería 1. Entonces eso sería todo lo que tendríamos que hacer, y c sería 3, y prácticamente eso sería todo. ¿De dónde sacamos 3? Sería la distancia que habría entre este y la directriz. Si ven, 1, 2, 3. Ese sería C. La distancia entre el vértice y la directriz que nos han dado. No, eso sería P. Sería C. O P. P, o sea, P también. Solo que le cambiaron las letras. O sea, solo que aquí tienen letras diferentes y aquí tienen otras letras. Pero sí sería P o C, sería este valor de acá, sería 3, porque es la distancia entre el vértice y la directriz. Sí, todo bien. Sí. Y vamos a hacer el último ejercicio que quedaría, que sería encontrar el vértice de la siguiente parábola. Debemos convertir primero a este modelo, ya que este modelo nos dice que el vértice prácticamente sería alfa, beta, ¿verdad? Sí. Entonces solo necesitaríamos encontrar alfa y beta, esta y esta, para encontrar el vértice. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta misma ecuación vamos a intentar hacer una técnica matemática que vimos en videoconferencias anteriores, que es completar el cuadrado. Vamos a agrupar a nuestra conveniencia. Y cuadrado menos 2y. Y vamos a hacer el proceso de complementar el cuadrado, que no sé si ya lo saben, pero se sumaría la mitad de este número, del número que acompaña a la y. Se divide entre 2. Y se le va al cuadrado. Se le va al cuadrado, se suma y se resta, ¿verdad? Más 1 al cuadrado y menos 1 al cuadrado, que es lo que tenemos acá. Entonces, y así se complementa el cuadrado. Entonces, ya teniendo ese complemento al cuadrado, lo único que restaría sería reordenar la ecuación. Se pasan las x a la derecha y las y se dejan a la izquierda, como ejemplifica el modelo. Y ya de esa manera sacamos factor común 4 y ya podemos tener el valor del vértice. Si ven, acá está positivo y acá se puso negativo, es porque al ponerlo acá, la ecuación tiene un menos, por eso es que se cambia de signo. Menos. Igualmente pasa
con el 1. O sea, a los que están acá son los negativos de los números del vértice. Sí. ¿Ven? Acá y acá. Realmente ahí han puesto menos beta y menos alfa. Por eso que acá tienen los números cambiados. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, siempre cambien el signo a los números que les den. Porque al pasar de un proceso a otro, se les cambia el signo. Bueno, y eso sería todo entonces por el día de hoy. No sé si a alguien le ha quedado alguna duda sobre lo que se habló el día de hoy. Yo supongo que les deben de haber quedado bastantes dudas, sobre todo con lo que vendría siendo la hipérbola. La hipérbola. Estos ejercicios de elipse y estos ejercicios de hipérbola, yo creo que son los que quizás. Sí, dime. Pero puede poner a la imagen del hipérbole, donde sale el triángulo. Sí, ahorita, aquí. Voy a limpiar la imagen si quieres para que lo puedas ver. La hipérbole es como una parábola, y la hipérbole es como las líneas rectas. No. La hipérbola es estas dos parábolas que ves aquí, mira. Estas dos que ves aquí. No sé si ves que las estoy marcando. Ajá. Esos son parábolas, pero las líneas sí, que están atrás son la hipérbole. No, son esas parábolas que ves ahí, pero son las dos. O sea, la hipérbola son las dos, esas dos que ves ahí. Ya. O sea, las dos comprenden una sola figura. En cambio, la parábola es una sola. O sea, si ves, es como si la parábola fuera una sola hipérbola. O la hipérbola fueran dos parábolas, por poner el ejemplo, pues. Si vemos aquí, voy a hacer que vuelva a empezar el GIF. ¿Ves? Si ves ahí tenés una hipérbola. ¿Lo ves? Lo voy a poner por acá, tal vez, para que lo veas. Cuando se corta el cono así, tenés una hipérbola. ¿Por qué? Porque corta el cono superior y corta el cono inferior. Entonces forman dos parábolas, prácticamente, pues. Y si ves ahí, a medida que voy a poner por acá, a medida que el plano se va moviendo y deja de tocar el cono de abajo y solo toca el cono de arriba, se forma una sola hipérbola, o sea, prácticamente que queda sola. ¿Ves? Y se vuelve una parábola. Entonces, sí, realmente la hipérbola es como si fueran dos parábolas. Prácticamente a nivel visual, eso es lo que tendríamos. Vale, no sé si tienen alguna otra duda. No. Vale, entonces, yo les estaría subiendo los ejercicios, sobre todo de elipse y de hipérbola, para que los comprendan. Pero, normalmente dentro de las figuras cónicas, las figuras más estudiadas son las circunferencias, como muchos sabrán, son las circunferencias y las parábolas. Así que yo creo que en secciones cónicas yo les pondría por lo menos un ejercicio de cada uno de los tipos de figuras que se han desarrollado el día de ahora. Y voy a tratar de subirles un video de apoyo. ¿Sí? Yo tengo una duda. ¿Sí? Y en este examen que viene, que es de conocimiento específico, siempre son 100 preguntas, aunque sean solo 3 materias. Fíjate que yo la verdad no sé. Como no es como relativo al curso, ¿verdad? No sé, la verdad, yo cuántas preguntas les pondrían. Desconozco realmente cuántas preguntas les pondrían. Ajá, o sea, no tengo conocimiento, ¿verdad? Y en años pasados tampoco me enteré de cómo era el proceso para segunda vuelta, ni cuántas preguntas eran. Pero voy a hablar con el coordinador, a ver si él me puede dar la información y yo se las puedo juntar en el correo a ustedes, en el correo semanal. ¿Y el correo semanal dónde sale? Yo te lo mando al correo con el que vos te inscribiste en el aula virtual. Ok. O si
de verdad están bien interesados en ese punto, yo puedo hablar con el coordinador si me logran proporcionar la información y me dan permiso de publicarles a ustedes, tal vez se los podría publicar en el aula, si es que no hay ningún problema. Ah, Y si no, de lo contrario, pues sería que se dieran cuenta hasta el día del examen. Pero sí, voy a tratar de cumplirles en este tipo de cosas, ¿verdad? Muchas gracias, Santísimo Marcelo. Entonces yo les estaría subiendo esto y les estaría subiendo para darles más apoyo, ¿verdad? Porque yo sé que este es un tema difícil, es un tema complicado de comprender. Estoy totalmente consciente de eso, que de todos los temas quizás este es el más complicado de comprender. Entonces, les estaría subiendo también un video de apoyo de cada una de las figuras. Un video de apoyo que no voy a censurar de que toque los temas más importantes, un link también con más ejercicios y los ejercicios de cada que se han desarrollado el día de hoy, para que pongan sus dudas. Lo importante es que ustedes pregunten y tengan la confianza de preguntar. Entonces siempre estén pendientes del aula virtual, estén pendientes de los otros tutores que les están subiendo constantemente información y que les van a proporcionar otras videoconferencias sobre esta y otras asignaturas. Así que siempre estén pendientes. Muchas gracias por su atención y no me queda más que desearles éxitos en la prueba de conocimientos. Muchas gracias por haber asistido. gracias.